A tomar la escritura y quiero que vayamos al libro o más exactamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero, hermanos, que hagamos lectura de los versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5. Gálatas 6, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concedes de poder acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu nos guíe a un mayor entendimiento, para que podamos nosotros aplicar las verdades que hemos de estar escudriñando. Y te rogamos, Padre bendito, que ciertamente el día de hoy podamos salir transformados, Señor, cada vez más parecidos al carácter de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Continuamos, amados hermanos, avanzando por este capítulo número 6, y como se han podido dar cuenta, hemos dado pasos cortos, pero seguros. Me refiero, hemos tomado verso a verso. ¿Por qué? Porque ciertamente en toda esta porción del capítulo 6, que nos habla de una manera práctica de vivir la vida cristiana, hemos de considerar, hermanos, que hay detalles que son sumamente necesarios estarlos ahondando. Y hoy no será diferente. Hoy descansaremos, hermanos, con el favor de Dios, en el versículo número 5 de este capítulo 6 del libro de Gálatas. Pero a manera de introducción, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que en un mundo como en el cual nosotros vivimos, en un mundo que está centrado tanto en uno mismo, en la persona, en el egoísmo, pues allí solamente ¿qué es lo que ha de brillar? Bueno, va a brillar lo que para mí me parece bien, lo que para mí me conviene, lo que para mí es correcto, sin importar qué es lo que nos esté sucediendo a nuestro alrededor. Quizás si nosotros hemos de llegar a considerar a otros, es para hacer quizás algún tipo de comparación fría, una comparación mordaz, una comparación desproporcionada. Y Pablo, en lo que nosotros hemos llevado de este capítulo número 6, él ha estado precisamente apelando a nuestra cordura. Él ha estado instándonos a que seamos sensatos, para que esto se traduzca en que nuestras vidas como cristianos sea una vida cristiana verdadera, no sea una vida cristiana sencillamente de labios para afuera o de renombre, sino que en verdad seamos cristianos que manifestemos a Cristo en medio de la iglesia. Y con cada una, hermanos, con cada una de las virtudes del fruto del Espíritu, fíjense que a nosotros se nos dieron razones suficientes para que sepamos vivir conforme al Espíritu. Y así, pues, vamos a encontrar que nuestras acciones, nuestro obrar diario, nuestra manera de vivir, pues va a estar intrínsecamente ligada a hacer lo que Cristo hizo estando entre los hombres aquí en la tierra. Esa es la meta, hermanos, ser como Cristo, vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Ahora, nosotros que decimos pertenecer a Cristo,
¿Qué es lo que significa el título de cristiano? Eso no es otra cosa, sino que le pertenecemos a Él. En esa condición, hermanos, no solamente podemos, sino que debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro. ¿De qué manera? Como lo presenta aquí el capítulo 6, haciendo bien a los hombres. Y para esto, amados hermanos, Pablo ha centrado su discurso en la responsabilidad que como cristianos tenemos en medio de la iglesia. Claro, aunque esa es la centralidad en esta porción, no significa que desconozcamos que tenemos otras responsabilidades. Ya lo hemos hablado en otros contextos. Tenemos primariamente una responsabilidad con Dios y también tenemos una responsabilidad con el mundo caído. Pero en lo que respecta a este capítulo 6, nos ha estado hablando de manera consistente en lo responsables que somos en medio de la iglesia local. Y es así, hermanos, como el libro nos ha estado guiando, de ver las necesidades de los unos, de ver las necesidades de los otros, y no ensimismarnos en nuestras propias necesidades. Y ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Piense en el caso, como nos lo ofrece el libro de Apocalipsis, cuando se nos dice allá que nuestro Cristo, en esos 7 mensajes a las 7 iglesias, previo a esos mensajes nos dice el libro de Apocalipsis que nuestro Cristo se paseaba por medio de esas 7 iglesias de Asia Menor, trayendo mensajes de aliento, mensajes de exhortación y a la vez mensajes que tienen el propósito de corregir aquello que no es digno de admitir, que no es digno de admirar. Y creo, hermanos, que ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Que estando bajo las alas del Espíritu, bajo la sujeción del Espíritu, amados hermanos, el Señor nos está llamando es que hagamos uso de nuestros dones. ¿Para qué? Para restaurar y sobrellevar las cargas de los hermanos débiles en la fe. Eso lo hizo Cristo y eso mismo debiéramos hacerlo. Ya hemos visto que ante las diferencias que se pueden suscitar en la iglesia local a causa del pecado y a causa de las necesidades que en este mundo puedan haber, hermanos, Dios nos llama a no ser insensibles, que no lo seamos. Que no seamos como si las dificultades de otros no tuvieran nada que ver con cada uno de nosotros. Eso es ser insensible. Pues de ser así, si así de duro está nuestro corazón, hermanos, es que no hemos entendido lo que somos en Cristo. No lo hemos entendido. No hemos entendido que somos un solo pueblo. No hemos entendido que somos un solo cuerpo donde cada uno de los miembros se debe al cuerpo. Viendo el panorama de las necesidades de la iglesia, hermanos, nosotros hemos sido exhortados a no evadir nuestras responsabilidades. Y eso es lo que usualmente hacemos. Evadir nuestras responsabilidades, pero no debemos evadirlas. También se nos ha hecho saber cómo es que debemos hacer frente a esas responsabilidades, a esos deberes que tenemos para con los más débiles, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, todo esto ya lo vimos. Sí, pero es necesario que tengamos todo este contexto claro para poder abordar ese versículo 5. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos responsabilidades con los demás. A los que han pecado, ¿qué nos dijo la Escritura? Restaurarles. Nos ha mandado que los debemos restaurar. Y también nos ha dicho que no es de cualquier manera, ¿verdad? No es bajo las amenazas, sino más bien es bajo la consideración de la compasión, de ser sensibles, la sensibilidad de saber que nosotros también tenemos todo lo suficiente como para haber caído en ese mismo pecado.
Y para ello Pablo pues nos ha guiado, nos ha enseñado a que debemos restaurar o buscar la restauración de nuestro hermano que ha caído en pecado para que lo hagamos con santa mansedumbre. Ahora, adicionalmente a esto, también el apóstol nos ha llevado que a los que llevan otras cargas, ¿sí?, llámese dificultades, llámese problemas, llámese dolencias, también se nos insta a que les demos una mano, ¿cierto? Manifestando que el amor de Cristo, ese mismo amor que nosotros recibimos, ese mismo amor que alguna vez fue presente en nuestra vida y que expresa precisamente el cumplimiento de la santa ley de Cristo, la ley del amor, la ley del servicio, la ley de entregarse abnegadamente a la necesidad del otro para sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. Así es que, amados hermanos, ante estas amorosas obligaciones, y óigase bien, amorosas obligaciones, porque si usted ha entendido que se tratan de una ley o de mandamientos duros de cargar, hermanos, ruegue por su alma, porque quizás es que no ha conocido a Cristo. Son amorosas las obligaciones que nos presenta este texto. Son santos esos mandamientos. Y lo digo ¿por qué? Porque se trata de obligaciones que van a edificar al cuerpo. Somos aún, incluso en medio de estas obligaciones, de estos mandamientos, somos advertidos de pecar cuando miramos con desdén a nuestros hermanos, sin importar que nuestros actos de pecado o de otra índole de necesidad le estén destruyendo. No podemos llegar a caer en semejante mal, de mirar por encima del hombro, ver cómo nuestro hermano se está destruyendo cada vez más en medio de sus dificultades, incluso en medio de pecado. Usted podrá estar convencido, hermano, puede estar convencido de que su vida espiritual está bien. Y eso también lo vimos. Y puede que sea así. Pero si para llegar a esa evaluación, al resultado de esa evaluación, usted desprecia al hermano que ha pecado, pues hermanos, lo que está manifestando es que es un egoísta de la gracia de Dios. Es un egoísta de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted, como yo, somos pecadores que hemos sido beneficiados de los recursos que provienen de la gracia divina. Hemos sido beneficiados del Evangelio, hemos sido beneficiados de la exhortación, hemos sido beneficiados del ánimo, y todo esto Dios lo usó. Todos estos elementos Dios se valió para llevarnos a sus pies, a rendirnos humillados delante de Él. Y que ahora, todo eso que hemos recibido, lo neguemos a un hermano que está en necesidad, no nos deja en otra posición que la de un egoísta y mezquino. De la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser que lleguemos a cerrar las puertas de la gracia a un hermano que necesita urgentemente ser restaurado? ¿Cómo podemos llegar a ese límite? Y es necesariamente porque nuestro corazón es un corazón presumido, es un corazón que quiere ser enaltecido. Y el mismo Pablo nos advierte precisamente de ese corazón engañoso, ya que nosotros, al considerar a otra persona, considerarla como hermano y dejarlo tendido en su dolor, no estamos denotando otra cosa que un corazón pecaminoso, que un corazón que quizás jamás nunca fue regenerado, un corazón insensible, un corazón de piedra. Y esto puede ocurrir, hermanos, esto puede ocurrir. Y de una persona como tal, con un corazón de piedra, no se le puede pedir de lo que no tiene. Una persona que no ha degustado de la gracia, ¿cómo se le va a pedir que dé gracia? No tiene nada que dar. Pero Pablo ha estado dirigiéndose a la iglesia.
como lo hacemos hoy. Nos dirigimos a la iglesia, nos dirigimos a creyentes. Creyentes que incluso también hemos sido advertidos que podemos ser engañados. Y más aún, autoengañados. Nos podemos engañar nosotros mismos creyéndonos superiores a nuestros hermanos que son débiles. ¿Olvidando qué? Olvidando que también nosotros tenemos pecado residual. ¿Sí? Un pecado residual que nos hace débiles también. Nos hace débiles. Que así como cayó mi hermano, de esa misma manera puedo caer yo. Y ante tales sombras de un autoengaño que pueden llegar a velar nuestro buen juicio, se nos manda a que hagamos una introspección personal. Y hasta allí íbamos, ¿verdad? Hasta allí íbamos en nuestro estudio de Gálatas 6. Se nos manda a hacer un examen que tenga como regla, como única regla, ¿cuál? La Escritura. La Escritura. Pues igual de engañados vamos a seguir si lo que hacemos es compararnos con otros que a nuestro parecer son menores en gracia, son menores en carácter, son menores aún en disciplina. ¿Quién va a salir mal de un examen con esa regla de medir? Nadie. Hemos de compararnos con el más alto estándar, con la Escritura, con la ley de Dios. Y un verdadero autoexamen nos pondrá nuevamente en el lugar que nos corresponde. ¿Sí? Nos bajará de esa nube. Nos pondrá ¿en dónde? A los pies de Cristo. Ese es nuestro lugar, hermanos. Ese es nuestro lugar, los pies de Cristo, donde no solamente estaré yo, sino que estará toda su iglesia, donde estarán todos mis hermanos. Y de esta manera, hermanos, seremos persuadidos de esa ilusión de tener una consideración mayor de la que realmente debiéramos tener de nosotros mismos. Y así, hermanos, así podremos acercarnos a nuestros hermanos para poderles tender una mano, ayudándoles en lo que podamos hacer. Esa es la única manera de podernos acercar. Pero aún en esto, puede haber tropiezo. Puede haber tropiezo. Ya sea para el que brinda la ayuda, como para el que la recibe. Allí puede haber tropiezo, allí puede haber pecado. ¿Por qué lo digo? Hermanos, nosotros hemos visto que el servicio que le debemos a los demás es un mandamiento que es propio de la ley de Cristo, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, podemos estar siendo tropiezo para otros. Ya sea, óigame bien a esto, cargando responsabilidades sin la respectiva precaución de si esa carga la debo compartir o no. Si debo llevar una carga que es solo suya, la debo llevar yo. O veámoslo desde el caso inverso. Mi carga que es mía y que yo quiera que otro me la lleve. Debemos tener un sentido de sabiduría para poder comprender hasta dónde somos responsables de llevar las cargas los unos de los otros. Piense, cuando una persona, un hermano está en necesidad, siempre, óigame bien a esto, siempre la ayuda debe estar acompañada con instrucción. Con instrucción. De manera que si nosotros no enseñamos a los demás a que sepan tratar con sus responsabilidades personales, que dentro de lo honesto y de lo que es justo, cada quien puede hacer, pues ¿qué estamos haciendo? Alentando un pecado en esa otra persona. No estamos ayudando, estamos alentando pecado. Un ejemplo, perdón. Las Escrituras nos han enseñado que, por ejemplo, en la segunda carta a los tesalonicenses,
Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, nos dice, si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Eso lo dice la Escritura. Pero respecto a la sabiduría, hermanos, que nosotros tengamos de Dios, podremos discernir si nuestra ayuda será para bendición del hermano o para maldición. ¿Qué si nuestro hermano, piénselo así, está en una necesidad económica, pero no quiere trabajar? Piénselo. Tiene una necesidad, tiene una carga, pero no quiere trabajar. Pero eso sí, apela al versículo que nos dice, llevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Lleven mis cargas, amados hermanos. Y ahí viene la pregunta, ¿hasta dónde podremos nosotros ser tropiezo para nuestro hermano débil que lidia con el pecado de la pereza? ¿Verdad? ¿Hasta dónde somos responsables? Por eso es que les digo que siempre que hemos de ayudar a un hermano, siempre debe estar acompañado con instrucción. Esto nos debe llevar a pensar que cada una de las partes tendrá su responsabilidad. Tanto el que recibe la ayuda como el que da la ayuda. Cada una de esas dos partes es responsable. Y aunque se nos mande a ser de ayuda para los demás, hermanos, aquí ya lo conecto con el verso 5. Cada quien será responsable delante de Dios conforme a su manera de actuar. ¿Sí veo que era necesario toda esta introducción para llegar a este punto? Y es aquí, amados hermanos, donde efectivamente este versículo 5 de Gálatas 6 va a cobrar gran relevancia, ya que aterrizará cualquier pensamiento que ha tomado alturas que no son las debidas. Y es hasta dónde somos responsables de ayudar a los demás. O pudiéramos decirlo de otra manera, hasta dónde debo depender de la solidaridad de mis hermanos. O una pregunta adicional, ¿qué si mis cargas son intransferibles? Cargas intransferibles, donde solamente yo y nada más que yo debo llevarlas. Y para eso, viene el apóstol nos dice en el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. Pudiéramos hacer una pregunta. ¿Será que aquí hay algún tipo de contradicción? Nos dice en el verso 2 que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y ahora aquí nos dice, cada uno lleve su carga. ¿Al fin qué? ¿Llevamos las cargas de los demás? ¿O cada quien mire a ver qué hace con su carga? ¿Hay algún tipo de contradicción? ¿Acaso Pablo no mandó primero a que seamos solidarios de llevar las cargas de otros? Pues hermanos, obviamente la Escritura no se contradice. Nuestro problema será siempre el mismo, nuestro pecado, que nos lleva a entender las cosas de una mala manera. Y quiero sí que abordemos este versículo 5 con ciertas particularidades, ¿sí? Que no pueden ser pasadas por alto. Son dos asuntos que tienen que ver precisamente con el tema de las cargas. Y lo primero que quiero denotar en esta mañana es que las palabras carga y cargas que son utilizadas en el versículo 2 y en el versículo 5, ¿sí? Que en nuestro español, la misma palabra, ¿sí? En el griego son dos palabras distintas. Los versículos 2 y 5, nuestra Reina Valera, se usa la misma palabra, carga y cargas. Pero en el griego hay una distinción. Mire, los eruditos en el idioma griego han distinguido que el uso de la palabra en el versículo 2
en el versículo 2, tiene que ver con una carga muy, pero muy pesada. Será tan pesada que puede llegar a sobrepasar las fuerzas del que la lleva, que ya la hace imposible de llevar. Lo que hace necesario, ¿qué? La ayuda de otro para sobrellevarla. Esa es la palabra utilizada en el versículo 2. Una carga que ya no se puede ni llevar. Y esos mismos eruditos del idioma griego dicen que la palabra usada en el versículo 5 se trata de una carga que es llevadera. Esta ya no es tan pesada que no se pueda llevar. Se trata de una carga que es llevadera, en el sentido de que cada quien es responsable de llevar su carga, porque es llevadera. Ahora, ¿cuántas veces hemos caído en el error de pedir que me lleven una carga que es mi responsabilidad? ¿O cuántas veces hemos caído en el error de querer extenderle la mano al hermano de llevar una carga que es su responsabilidad? Allí caemos en ¿qué? Pecado, porque estamos inutilizando al hermano, que en lugar de edificarlo, lo estamos permitiendo que siga viviendo una vida de bajeza, de vileza, ¿sí? Allá, en el fondo. Podemos llegar a decir, hermanos, con esto, que hay cargas que se pueden compartir. Hay cargas que se pueden compartir, pero hay otras que no se pueden, no se deben compartir. Seguramente usted podrá responder si yo le pregunto, ¿cuál es esa carga que solo usted debe llevar? ¿Cuál? ¿Cuál carga? Sus propias responsabilidades, sí, pero vayamos más a lo particular, ¿sí? Eso está muy general, ¿sí? Porque ahí me puede decir, no, el recibo del agua, el recibo de la luz, ¿ah? Yo diría que el pecado, ¿no? ¿No le parece? Que cada quien debe llevar su pecado. Es una responsabilidad propia, intransferible. Solo cada quien ha de llevar, ha de lidiar con su pecado. Claro, está muy bien la respuesta, pero aún así es limitada, es limitada. Y ahora sí podemos irnos a algo más general. Y digo que hablar de pecado está limitado, ¿por qué? Porque efectivamente hay otras cosas que cada quien debe llevar durante toda su vida, y tiene que ver con las responsabilidades personales. Y habíamos hablado inicialmente de el pecado, ¿sí? La carga del pecado. Mi pecado, yo no puedo decir, hermano, cárgueme este pecado, ¿sí? Llévelo, un ratico, una semana. Es imposible. Puede haber responsabilidades compartidas, como les dije, y pudiéramos tomar incluso ejemplo de la práctica del pecado. Me refiero, piensen en un par de personas que se ponen de acuerdo para pecar. Un pecado compartido, ¿no? Se pusieron de acuerdo para pecar. Pongamos el caso de la mujer adúltera, de aquella mujer que fue llevada a los pies de nuestro Señor para que fuera juzgada, ¿cierto? El acto físico del adulterio fue cometido ¿por quién? 2 personas, ¿sí? Por 2 personas. Pero en ese mundo machista llevaron solamente a la mujer. El hombre quizás estaría ya escondido con una piedra en la mano también. Fue ella, Señor. ¿Eso no hizo Adán en el huerto del Edén? La mujer que me diste, fue ella. El acto físico del adulterio se trata de una responsabilidad que tuvieron 2. Fue cometido por 2, no solamente por la mujer, donde estaba el hombre adúltero. Ya lo sabemos. ¿Acaso él no era responsable del mismo pecado? Sí que lo era, ¿cierto? Entonces pudiéramos decir que allí hay una carga compartida, pudiéramos llegar a decirlo.
Pero pensemos en otro caso de pecado concertado, ¿m? Que pudiéramos llamarlo, usando terminología de nuestros días, concierto para delinquir, ¿sí? Concierto para delinquir. Y ese sería el caso de un matrimonio, ¿sí? Matrimonio que se puso de acuerdo para mentir al Espíritu Santo, y ustedes ya quizás sabrán quién es este matrimonio. ¿De quién estoy hablando? Ananías y Zafira concertaron para delinquir, concertaron para pecar. Los dos se pusieron de acuerdo para hacer lo que es malo. Pero, cada quien llevó la carga de su pecado. Los dos se pusieron de acuerdo, pero cada quien llevó la carga de su pecado. Cada uno fue juzgado por sus obras. Cada uno. Fíjese que el primero, Ananías, fue juzgado, ¿cierto? Fue el primero que fue juzgado. Pero pasadas, dice el texto, que pasadas 3 horas, viene Zafira, su esposa, y fue tratada de manera personal. De manera personal. Por el pecado que cometió. Por un pecado que fue concertado entre dos, pero fue tratada de manera personal. Fíjese, si Zafira no hubiese cometido o no hubiese estado de acuerdo con su marido para pecar, yo les pregunto, ¿ella hubiese podido llevar la responsabilidad de ese pecado? No. Pues fíjese que la Biblia es contundente, ya desde el Antiguo Testamento, diciendo que el alma que pecare, esa morirá. Responsabilidad personal. El pecado es de cada quien y cada uno ha de llevar su carga y rendirá cuentas usted solo delante de Dios. Podrá llegar como Adán diciendo, la mujer que me diste. Y la mujer le digan, y bueno, la serpiente. Hoy, el mundo, los malos amigos, el ambiente, qué sé yo, justificaciones y justificaciones, querer descargar mi carga sobre otro elemento. Esa es la carga del pecado. Y es una responsabilidad particular, propia, personal. Pero hay más cargas. ¿Qué otra carga pudiera caber acá? Pues la carga del servicio. El servicio. Si nos zafamos del pecado, si buscamos zafarnos de él, si buscamos quitarnos esa carga y plantarla responsabilizando a otra persona, es que usted hizo esto. Sí, yo lo hice, pero ahí ya se está justificando, estoy quitando mi carga y la estoy llevando a otro. ¿Qué más diremos del servicio? Este elemento también ha sido llevado a un punto de que se trata de una responsabilidad personal y que la hemos querido evadir. Ya les dije previamente, y son las responsabilidades que tiene el hombre delante de su Creador, y en el caso nuestro, delante de nuestro Salvador, que hay muchas cosas en las cuales hemos de responder cada uno de nosotros. Hermanos, todos los hombres hemos de rendir cuentas delante de nuestro Dios. Y solo basta con reconocer la relación que tenemos con Cristo para saber a la luz de las Escrituras cuáles son nuestros deberes. Piense de manera particular cómo la Escritura también llama a un creyente, lo llama siervo. Lo llama siervo. ¿Por qué? Porque reconoce a Jesucristo como Señor. Somos siervos. ¿Qué implica que seamos siervos? Que ahora estamos a su servicio. Cuando usted cierra la Biblia, usted lo que está haciendo es quitar esa responsabilidad personal que usted tiene delante de su Señor. Porque su Señor le habla por medio de la Escritura y le manda
y le dice qué debe, qué no debe hacer, qué debe pensar, qué debe tomar, cómo debe actuar. Le manda. Piénselo en medio de la iglesia local. Dice la Escritura que el Señor, por medio de su Espíritu, ha derramado dones a todos los que han creído. ¿Sí? Pero ¿qué hemos hecho con esa responsabilidad de los dones? Hemos dicho, incluso, uno escucha a algunos que dicen, Señor, tú no me has dado. A todos el Señor les ha dado. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo con los dones que el Señor nos ha dado? ¿Para qué son los dones? Dice la Escritura, que es para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Si usted ni siquiera ha explorado sus dones y lleva 5, 10, 15, 50 años en el Evangelio y todavía sentado sin saber para qué el Señor lo tiene allí, usted lo que ha hecho es la carga del servicio, dejarla a un lado. Una carga que es su responsabilidad y se la ha puesto para que sean otros que la lleven. Que sea otro que me enseñe, que sea otro el que exhorte, que sea otro el que ayude, que sea otro el de misericordia, que sea otro, etcétera, etcétera. Son cargas intransferibles. Todo lo que hacemos, piense en el día domingo. Lo que hacemos en el día domingo se le llama servicio, ¿sí? Vamos al servicio, ¿cierto? Y es porque verdaderamente cuando el pueblo de Dios se congrega es ¿para qué? Para servir a Dios. Piensen esto, mientras que ustedes están allí, sentados, el Señor toma eso como servicio. ¿Cómo? ¿Cuando está durmiendo? ¿Cómo? ¿Cuando está pensando en la olla del arroz que la dejó prendida? ¿Cómo? Cuando no haya la hora de cuándo este señor se va a callar para poder salir de aquí. Eso no es servicio. Eso no es servicio. Servicio es cuando usted viene y atiende a la instrucción de su Señor, cuando el pueblo se congrega para adorar a su Dios. Y aunque como un solo cuerpo, como un solo pueblo, unidos en Cristo, hermanos, nosotros servimos a nuestro Dios en cada uno de los elementos del culto dominical. Cada quien es responsable de adorar. Nos reunimos como un todo para adorar, pero cada quien es responsable de cómo vino hoy a adorar. ¿Cómo vino? ¿Cómo se preparó para adorar en el día domingo? ¿Cómo preparó su semana para apartar el primer día de la semana para el Señor? Y usted como yo daremos cuenta de lo que hicimos en este día domingo. La disposición, el respeto, incluso hasta la puntualidad de venir al culto, todo esto serán cargas que cada quien es responsable. Cada quien. Piensa en Isaías 58:13. Allá lo tengo colgado. Espero que lo lean de vez en cuando. Y en ese versículo de Isaías 58:13, ustedes pueden darse cuenta que aún hasta nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras vienen a ser una carga que cada quien es responsable de llevar, porque cada uno de nosotros dará cuenta de esos elementos cuando el Señor nos llame a su presencia. No piense que el Señor está buscando encontrarlo a usted con una escoba en la mano, sino qué ha hecho con la palabra del Señor, cuánto ha meditado en ella, cuánto ha desistido de hacer su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Hermanos, no solo somos siervos de Dios, como ya les dije, también somos siervos de nuestros hermanos, somos consiervos. Y de esto ya el apóstol Pablo nos ha hecho saber
desde esta misma carta cuando él dijo en Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Eso es una responsabilidad intransferible. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, servirnos por amor los unos a los otros. Cada uno llevará su propia carga. Pero si usted ha pensado, esto lo hace fulano, esto lo hace sutano, esto tal, no, ya, no me necesitan. Piensa en el cuerpo humano. ¿Acaso la mano le puede decir al ojo, no te necesito? Eso respondió la Escritura. Nuestro Señor lo enseñó. Somos responsables no solamente de nuestro pecado, somos responsables también de el servicio. Pero hay una tercer carga, hermanos, una tercer carga que también ha sido muy descuidada, y es la carga del discipulado. La carga del discipulado. Piensen esto. Como cristianos, hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo, naturalmente. Y para ello el Señor nos ha dicho en su palabra que el discípulo tendrá que llevar su propia cruz y seguir al Maestro. Eso es discipulado. Cada quien ha de llevar su propia cruz y seguir al Maestro. Y la cruz del cristiano es algo que cada quien debe llevar. Esto es intransferible. No hay manera de considerar que hemos de gozar las bondades de pertenecer a Cristo sin sufrir las penalidades, las consecuencias de ser un verdadero discípulo. No hay manera. Hemos de soportar con paciencia toda aflicción y todo mal que, por más dolorosa que pudiera llegar a resultar, se trata de una carga que cada uno de nosotros ha de llevar. Las marcas de la cruz de Cristo. Aquí caben, hermanos, todas las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Pues esas pruebas que Dios trae a nuestras vidas. Son pruebas, son dificultades que el Señor trae para que nuestra fe sea perfeccionada. Y esta será la motivación de gozarnos en medio de las dificultades, o cuando menos, eso es lo que nos enseñó la carta de Santiago allá en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Recuerden, esto también ya lo estudiamos en su momento. Santiago nos dice en su carta, capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero aquí en esto también fallamos y mucho. ¿Cargas? ¿Aflicciones? ¿Sufrir por el nombre de Cristo? No. Eso es lo que menos quiero. Señor, aflicciones a mi vida, no. Pero sépalo, hermano, es para su bienestar, es para que su fe sea pulida, para que tenga paciencia en medio de la dificultad. No me interesa, no quiero sufrirlo. Pero sí quiero ser cristiano. Pero sí quiero gozar de las bendiciones de Cristo. Para ser como Cristo debemos vivir como Él anduvo. Y Él vino desde su propia encarnación, desde que Él mismo vino a irrumpir en este mundo, Él fue varón de dolores. ¿Acaso lo llevaron al hospital regional de Belén? A María cuando estaba embarazada para que pudieran nacer con todo cuidado nuestro Señor Jesucristo. No. Él vino en un tiempo muy duro. Parece ser que era tiempo de invierno, de mucho frío.
de mucho dolor, y aún no hubo un lugar para Él cuando Él vino al mundo. De allí en adelante, allí tenemos toda la pasión de nuestro Cristo hasta la consumación en la cruz del Calvario. Y esas pisadas las debemos seguir nosotros. ¿O qué haremos? ¿Seremos como Pedro? Este es uno de ellos, ¿sí? Que le digan a usted, este es uno de Cristo, este profesa la fe de Cristo. Gloria a Dios que no estamos aún, en un gobierno tirano que sea tan abierto para castigar el predicar a Cristo. Pero para allá vamos, ¿sí? Pero ¿qué haría usted cuando le pusieran un revólver en la cabeza? Lo sacaran de su casa, ¿sí? Le dijeran, confiese que usted no es de Cristo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a negar? ¿Lo va a negar? O la oportunidad de trabajo que usted tanto esperaba, que usted tanto necesito esa plata, necesito ese ingreso, pero tiene que mentir. ¿Qué va a hacer? ¿Va a negar a Cristo? ¿Va a negar el carácter de Cristo? ¿Qué va a hacer? Así es que estas cargas de índole del discipulado también son personales, no pueden ser transferibles. Debemos llevarlas y llevarlas con sumo gozo, como lo dice Santiago en su carta. Así es que, hermanos, les he comprobado a la luz de la Escritura que efectivamente tenemos responsabilidades de manera particular. Que yo no puedo descansar mis cargas en otros hermanos y que otros hermanos no pueden descargar sus cargas en mí. Ay, hermanos, que no puedo ir, ore por mí. No puedo hacer. Pero usted será responsable. Usted será responsable. Ahora bien, somos llamados a llevar las cargas de los demás sin violar las nuestras. Atienda esto que le estoy diciendo. Somos nosotros llamados a llevar las cargas de los demás sin olvidar las nuestras. En el versículo 2 se nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Mientras que en el versículo 5, la acción de cargar, tiene que ver con una afirmación. Es decir, esto es lo que usted debe estar haciendo. Eso es lo que dice el verso 5. Esto es lo que usted debe estar haciendo, lo está declarando. Piense en el resultado del autoexamen. Allí se evalúa nuestra conducta, ya sea que hayamos sido aprobados o seguramente desaprobados, al vernos a nosotros mismos según la Biblia, según las Escrituras. Allí sabremos que somos responsables delante de Dios, así como cada uno de nuestros hermanos lo está por sí mismo. Eso debe ser el resultado de nuestro examen. Si usted hace un autoexamen del cual nos ha sido explícito el mandamiento de que nos lleva a que lo hagamos frente a la Escritura, y usted encuentra, esto es responsabilidad de la iglesia, esto es responsabilidad de los hermanos, esto le toca al pastor, esto le toca... Hermano, ese examen está viciado, porque usted jamás encontró que usted es responsable. Ahora, como cristianos, cada quien tiene sus propias cargas, y a ese punto debe llegar ese examen que hacemos riguroso frente a la Escritura. Decir, Señor, soy responsable en esto, soy responsable en lo otro, soy responsable aún en todo eso, soy responsable en sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aunque cada quien tiene sus propias cargas, hermanos, esto no nos puede llevar a razonar de una manera egoísta como para hacernos entender o hacerles entender a los otros hermanos que estamos lo suficientemente ocupados en nuestras dificultades como para detenernos a considerar el llamado del auxilio del otro hermano. Porque puede que caigamos también en ello. Es decir, no me he dado cuenta que yo tengo cargas. No me he dado cuenta que tengo varias. No sabía que era tan responsable. Qué pena. Cierro la ventana, no puedo atender a nadie porque solo quepo yo en mis responsabilidades.
Eso no es lo que nos está llamando este versículo. Esto no nos está diciendo que seamos egoístas. No. Recuerde, haya cargas que se pueden y se deben llevar entre varios, que lo puede haber, pero cuidado con responsabilizarnos o hacer responsables a otros de cargas que son solamente individuales. Sépalo juzgar, sépalo discernir, sepa tener la sabiduría que proviene de lo alto para poder actuar conforme a ello. Y el discernimiento, hermanos, será sumamente fundamental para poder enfrentar las posibles dificultades de ofrecer nuestros servicios a los hermanos, sin descuidar las nuestras. En la carta de Judas, nosotros encontramos una manera clara para actuar con sensatez. Judas, vaya al último capítulo de Judas, verso 22 y 23. Judas 22 y 23. Léalo usted. Mire, a algunos que dudan, convencedlos. Aquí tenemos una responsabilidad de llevar las cargas de otros. Pero fíjese cómo es. No es, voy a llevar tus dudas, voy a dudar contigo, ¿sí? Permíteme ponerme en tus zapatos y quiero hacerlo dudando contigo. Oye, sí, es difícil, ¿no? Terrible. Pero ya lo entiendo, llevo tus cargas. No, dice, tus dudas, que es una carga, la voy a resolver, te voy a ayudar a cargarla. ¿De qué manera? Convencerlos. Piensa en una duda doctrinal, piensa en una duda práctica, piensa en una manera de no saber actuar en medio de su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, etcétera. No lo sé. Vaya, convénzalos. ¿Con qué? Con la Escritura. Y se actúe de esta manera, hermano. Soy consecuente. Que yo puedo actuar de la misma manera en que usted lo está haciendo. Quizás con la poca luz que usted tiene, yo también lo pude haber hecho en mi casa. Pero ahora tengo más luz y quiero ayudarle con esa luz a iluminar su caso. Y sigue diciendo el texto: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, no dude que usted tiene cargas. No dude que usted lidie con pecado. No dude que usted quiere ayudarle con el pecado del otro hermano. Hágalo, sí, con misericordia, pero no olvide el temor. Ojo, con temor. Aborrezca el pecado del hermano. Aborrézcalo, condénelo. Porque usted, si usted se acerca a ese hermano y decirle: ay, hermana, cayó en adulterio. Le entiendo, hermano, hermana, que haya adulterado. Este mundo es tan difícil y nuestro corazón es tan engañoso. Y hay gente tan bonita por ahí. Y claro, y si su marido no era especial con usted, pues le entiendo. ¿Qué está haciendo? Está avivando su pecado. Está diciendo: tengo razón por haber adulterado. Este varón que tengo por esposo no me sirve. No. Con temor, hermanos, con temor. Aborrezca esa ropa contaminada. Sí debemos tener misericordia, sí. Sí debemos tener compasión. Pero tal como lo presenta aquí Judas, tal como él lo expresa, hermanos, tengamos cuidado de practicar de los mismos pecados de otros. Usted tiene cargas. Usted tiene un pecado residual con el cual usted está lidiando todos los días. No comparta esa carga que es suya. No lo lleve a lidiar del mismo nivel en que ha caído su hermano para que usted también sea instado a pecar. Pero tampoco caigamos en la trampa de no hacer nada por nuestro hermano que ha pecado. No lo hagamos. Cada una de esas situaciones son comunes, son muy comunes al practicar la caridad cristiana. Y recuerde que los dos actores
tanto el débil como el que dice ser maduro darán cuentas a Dios por sus actos, y esto lo harán de manera individual. De manera individual. El débil, óigame bien a esto, el débil no podrá acercarse al Señor excusándose en que sus hermanos no le tendieron una mano. ¿Y usted por qué no iba a la iglesia? Es que no me invitaron. Es que no me llamaron. Es que no me metieron en el grupo de la iglesia, en el chat de la iglesia. Yo por eso no iba. Y aunque así haya sido, aunque la frialdad de la iglesia haya sido con ese hermano, hermanos, el débil no podrá refugiarse en que por la ausencia del amor de parte de la iglesia, él guardó en su corazón raíces de amargura. No podrá hacerlo. Él será juzgado por sus actos. Este estado es muy común, que ha hecho de muchos creyentes un modelo para refugiarse en su inmadurez. No crecen. Yo pregunto, ¿podrá Dios recibir esos razonamientos como justificaciones de no haber hecho nada por sí mismo para lidiar con el pecado o con cualquier otra carga? Nunca lo hará. Jamás va a recibir ningún tipo de justificación, porque el Señor le dio todo lo necesario para que usted lidie con su pecado, para que usted lidie con el servicio al cual fue llamado y para que lidie con soportar las pruebas propias del discipulado. Todo se lo ha dado Dios. Pero ahora veámoslo de parte de aquel que se dice que es maduro, pero por sus acciones, puede llegar a decir lo contrario. Me refiero a los casos que ya citamos, donde no han sabido discernir sabiamente en cómo ser ayuda para los demás. O van más allá o se quedan cortos. Puede que su discernimiento obtuso le haya limitado para no ayudar a los demás. Puede que suceda. Que se haya guardado para sí los dones que Dios le dio. ¿Que le dio para qué? Recuerde, para edificar a la iglesia, para edificar a sus hermanos. ¿Sí? Se los guardó y no hizo uso de ellos. O que en lugar de haber encontrado una oportunidad para la edificación, para la exhortación y para la manifestación del verdadero amor cristiano, su consideración fue la de ponerse más alto que el hermano. Ponerse como juez, ¿sí? Juzgando al débil, condenándolo en su miseria. ¿Podrá este hombre decir delante de Dios que fue un instrumento útil para el reino de los cielos? ¿No? ¿Y qué, hermanos? ¿Y qué si en lugar de exhortar a su hermano por actuar conforme a las Escrituras, le anima a que su condición de pecado es un asunto natural de su estado pecador? Esto está lejos de ser compasivo. Lejos de ser compasivo. Más bien se trata de un aval para continuar cargando un pecado que debe ser mortificado. Debe ser mortificado. Todas las herramientas las tenemos, hermanos, todas. Pero el que usted diga, tengo este pecado, estoy lidiando con él, hermano, ayúdeme, necesito consejo, necesito y que eso se convierta en algo eterno, en donde jamás nunca lidió con su pecado, jamás nunca procuró mortificar el pecado, jamás nunca tomó las herramientas espirituales de la Escritura y del Espíritu para darle fin a ese pecado. Hermanos, estamos tratando con personas que definitivamente se han resistido a cargar, a llevar su carga
y sí querer llevar la carga de otros. Para todos los actores de las consideraciones que hemos esbozado, Pablo lo dice, porque cada quien llevará su propia carga. Cada quien llevará su propia carga. Y recuerde dónde nos dejó el apóstol Pablo en el versículo 5, que a cada uno de los creyentes los dejó con la tarea de hacer una introspección delante de las Escrituras para evaluar nuestra conducta. Esto no se le puede a usted olvidar. No se le puede olvidar, porque si no su vida espiritual no va a avanzar, no va a crecer, no va a madurar, no va a saber lidiar con sus cargas si ni siquiera las identifica. Y le sugiero, si usted ha salido aprobado de un examen frente a la Escritura, vuelva a hacer el examen. ¿Por qué? Porque ¿quién hay sobre la tierra que pueda decir que ha cumplido perfectamente la ley de Dios? Me pasará lo del fariseo, ¿sí? No soy como no soy ladrón, no soy etcétera. Más bien hago. Vuelva a hacer el examen. Pero no estoy queriendo decir, amados hermanos, que Pablo se haya equivocado en decirnos que podemos encontrar motivos de gloriarnos. Pues para la gloria de Dios está que nosotros podamos ver avances en nuestra vida espiritual cuando somos conformados cada vez más a la palabra de Dios. Que usted se vea reflejado y decir, Señor, he descuidado esta carga, la he descuidado. Sencillamente, eso que usted haya llegado a ese entendimiento es porque el Espíritu poderosamente por medio de la Escritura se lo mostró. Su corazón pecaminoso, su corazón engañoso, ¿qué le va a decir? Está bien. ¿Sí? Incluso, mire, compárese con fulano, compárese con sultano. Usted está bien, eso le va a mostrar su corazón. Pero la Escritura, el Espíritu de Dios le va a mostrar que usted no está tan bien. Y eso es un motivo de gloriarnos. Cuando usted ya empieza a identificar, a ver el fruto del Espíritu que es más evidente en cada asunto de nuestras vidas, pues va usted a levantar su corazón delante de Dios y decir, gloria al Señor que está tratando con mi vida y me está transformando. Entonces, hermanos, vamos a darnos cuenta que efectivamente hemos estado lidiando con nuestras cargas. Ojo con esto. No piense que cuando el apóstol nos dice, porque cada uno llevará su propia carga, está significando que usted ha de vivir con un pecado siempre. Es mi pecado, es mi carga. No, olvídese de eso. Su carga no reside en ello, porque recuerde que ese pecado lo llevó Cristo. Pero ahora usted en Cristo tiene la responsabilidad frente al pecado de mortificar lo que usted hace mal respecto a la Escritura. Esa es su responsabilidad frente al pecado. No es llevar el pecado de aquí para allá y decir, ay hermano, yo tengo problemas con las mujeres. Siempre lo he tenido, ¿sí? Y esos pecados, yo sé que es mi carga y tengo que lidiar con esa carga y hasta que me muera. Usted tiene que mortificar ese pecado, tiene que hacerlo. Lo que yo les quiero, hermanos, ya dejar, ya para terminar, es que percibamos que, aunque somos parte de un cuerpo, y que la ley de Cristo nos insta a vivir como un pueblo que puede servirse entre sí, manifestando la fe que obra, siempre habrá un momento donde nos presentaremos delante de Dios de manera particular. Usted solo delante de Dios, solos delante de la presencia del Santo Dios. Y así, como en la evaluación que hagamos de nosotros mismos, no hemos de considerar a nuestros semejantes como esa regla de comparación. Lo que se nos manda es que nos miremos con honestidad y que humildemente aceptemos lo que Dios tiene para decirnos, que somos responsables delante de Él. Y cierro con esto. Perdón.
Piense en esa escena cuando el Señor resucitado se presenta a sus discípulos después de un desayuno en la playa. Pedro fue restaurado por nuestro Señor resucitado, y después de haberle dicho incluso de la manera o de la forma de la cual él iba a morir, su carga, una carga que solo Pedro debía y podía llevar. Pedro, ¿qué es lo que hace? Ya había sido restaurado. Pedro apunta su mirada a un consiervo. Él mira a Juan, ¿sí? Mira a Juan y le dice al Señor: ¿y qué de este? ¿Y qué de este? ¿No nos pasa, hermanos? ¿No nos pasa? Vamos al Señor: Padre, este pecado he lidiado, ayúdame, perdóname, Señor, perdona. Nos lava por su palabra. Salimos delante de la presencia del Señor ya restaurados. ¿Y qué de este, Señor? ¿Y de este, mi esposo, mis hijos? ¿Qué de estos? Aunque, hermanos, esa pregunta, ¿y qué de este?, no es fácil entender cuál fue la intención que tuvo el apóstol Pedro al pronunciarla. ¿Por qué lo digo? Porque debemos recordar que Juan, el apóstol Juan, era muy cercano a Pedro, muy cercano, y muy seguramente lo tenía en una altísima estima, muy alta estima. Pero al parecer, Pedro sospechaba que Juan tendría mejor suerte que él en su muerte, en su sufrimiento. Claro, lo que le dijo el Señor a Pedro es: de joven tú te vestías, ibas para donde ibas, etcétera, pero llegará el día en que otro lo hará. ¿Sí? Y dice la Escritura, eso refiriéndose a la forma en que él iba a morir. Entonces seguramente Pedro sospechaba de que Juan iba a tener una mejor suerte en su sufrimiento. Tal vez la pregunta era una mezcla de envidia y de tristeza ahí mezclado, o pudo ser que quería que la suerte de Juan fuera mejor. ¿Por qué no? ¿Sí? Y que de este, que fuera mejor que la que él iba a soportar. Pero lo que quiero apuntar, hermanos, lo que quiero apuntar con esta escena es que nuestro Señor encaminó el pensamiento de Pedro al decirle: ¿qué a ti? Le responde con otra pregunta: ¿qué a ti? Sígueme. Esa es su carga. Él tendrá su carga, como cada quien llevará su carga. ¿Qué a ti con los demás? Sígueme, dice el Señor. Pedro cargaría con su propio sufrimiento, así como Juan cargó con el suyo, y así como en otro tiempo cuando gozaron de comunión estos dos hombres que fueron azotados por causa del nombre de Cristo, cada uno de ellos llevó su propia carga. No pongamos nuestra mirada en el éxito o en el fracaso de los demás. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Porque cada uno llevará su propia carga, y así debiéramos es seguir al Señor. Así es que, amados hermanos, piense en que sí, somos responsables de llevar las cargas los unos a los otros, que tengamos discernimiento de cuáles son esas cargas, que siempre esa ayuda debemos hacerla con edificación, con enseñanza, ¿sí? ¿Para qué? Para que si la falencia que tiene el hermano la suplamos, no solamente tapar un hueco, abrir un hueco para tapar otro, sino que el hermano aprenda a hacer la obra necesaria para tapar sus propios huecos. Y así se edificará el cuerpo, con instrucción.
Ahora bien, no olvide que usted tiene cargas que debe llevar y que usted no puede responsabilizar a otros de que los otros se las lleven, porque usted será responsable delante del Señor. Ahora, tampoco olvide que por el hecho de querer descargarse con otro hermano, usted quedó libre. Y ponga un letrerito que diga desocupado, tengo nada que hacer. Ya mi hermano me está haciendo la tarea. ¿Sí? No. Sígueme, dijo el Señor, porque usted es responsable en servicio, usted es responsable en discipulado y es responsable en lidiar con su pecado. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.